Gabriel Guerra está en la mesa de Despierta esta mañana. Gabriel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Fue o no un golpe de Estado? Mira, la verdad es que todo está mal con lo que está pasando en Bolivia desde el inicio de Evo, de imponerse a la fuerza para intentar un cuarto periodo presidencial. Después la caída del sistema. Se les fue la luz. Se les fue la luz, caída o callada del sistema, como queramos, en el que nada más sí hay que recordar, porque aquí todo el mundo está ya etiquetando en absolutos, sí hay que recordar que iba con un cómodo primer lugar, no suficiente para evitar la segunda vuelta. Y si no le hubiera ganado la ambición, la avaricia electoral, y recuerdo momentos similares en México hace muchos años en que alguien dijo, es que tiene que ser más que el 50%. Hablas de la caída del... no. Hablo de la caída del sistema, sí. Bueno, la verdad es que si se hubieran ido una segunda vuelta, posiblemente esto hubiese transitado de otra manera. Bueno, ¿Y hubiera ganado? Mira, la verdad es que iba ligeramente adelante en esta primera. En la segunda creo que hubiera sido muy apretado. De hecho, si vemos cómo fue bajando el nivel de aprobación electoral de Evo Morales, en las últimas elecciones ganó con más del 60% del voto. Y claramente aquí no llegaba al 50%. Eso es también algo que él mismo debería haber reconocido. No tenía la mayoría, tenía la pluralidad de los votos. Entonces, ahí mal. Después reconoce las irregularidades de alguna manera tácitamente, invita a la OEA a emitir su dictamen. La OEA sale con un dictamen que es demoledor. Demoledor. Sí. Pero la reacción de Evo, yo pensé que iba a descalificar el informe y a decir que era la intervención imperialista, y dijo, de acuerdo, vamos a otras elecciones. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Y en ese momento yo pensé que la situación se podía resolver ordenada y legalmente. Esa era la vía idónea para todos. Nuevas elecciones, tal vez Evo hubiese accedido a no volverse a presentar, hubiera aceptado monitoreo internacional, pero bueno, había una salida legal, constitucional, digamos. Y lo que sucede el día de ayer, yo no tengo otra palabra para regresar a tu pregunta, Daniel, es un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado cuando el jefe militar máximo, ¿no?, las Fuerzas Armadas en su conjunto declaran que están invitando, además cita el jefe del ejército, cita toda una serie de preceptos, incluidos códigos del Código Militar, pero ninguno de la Constitución, para invitar al presidente a que renuncie. Y quien diga que eso fue nada más una sugerencia, no entiende la historia de Sudamérica, no entiende la historia de Bolivia y no entiende el contexto en que se estaba dando esto. Bolivia era parte de un bloque que se ha ido desmoronando, encabezado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, se ha ido desmoronando. Sí. ¿Es la parte económica la que acaba por resquebrajar este tipo de mandatos en América Latina? Curiosamente, Enrique, el caso boliviano es distinto porque el caso boliviano es probablemente el único de todos esos en donde la economía bajo los 12, 13 años de Evo marchó bastante bien. Tuvo buenas, gracias a los precios de materias primas, lo que quiera, pero tuvo buen crecimiento, redujo la pobreza extrema a menos de la mitad, aumentó el PIB de manera muy notoria, de las economías sudamericanas que más crecieron en los últimos 15 años, y lo que se descompone ahí es más bien la avidez de Evo por permanecer en el poder. La era Evo Morales es bastante exitosa, se podría calificar como bastante exitosa para Bolivia. Exitosa. De hecho, hace un par de semanas leía yo una crónica que hacía el corresponsal en Sudamérica del Financial Times, que no es precisamente un medio que podamos decir que es de izquierda, no, más bien todo lo contrario, en que hace un repaso muy sobrio y bastante positivo acerca de la gestión de Evo. O sea, de hecho, Evo recorta subsidios en muchas cosas, mejora servicios públicos y logra algo muy notable, y por eso decía yo, Enrique, que es distinto a Bolivia. El gran tema boliviano, todavía hace 20 años, era la discriminación y la marginación. Es decir, el tema de los pueblos indígenas en Bolivia, nada más para darnos una idea, hasta 1952 los indígenas no podían poner pie
en la plaza principal de La Paz. O sea, nada más para imaginarnos, en los 40 no podían votar, todavía existía la servidumbre, la esclavitud para todos efectos prácticos. Entonces, sí es un país que traía un rezago en ese sentido centenario. La pobreza se fue eliminando. La gestión de Evo fue, con todos sus disparates, Evo entendió muy bien su país y lo entendió mucho mejor que lo hicieron Chávez y Maduro, por supuesto, mejor que lo hicieron Kirchner, Fernández y Macri, curiosamente. Entonces, se encontraba en una situación en la que si hubiese Evo accedido a no volverse a postular o hubiese dicho nuevas elecciones y no me presento, lo estaríamos hoy recordando. ¿Se engolosinó? Sí. Muy favorable. ¿Su renuncia es la solución? ¿Se recompone Bolivia o ves un escenario complicado en El adelante? problema es cómo se da la renuncia, Enrique, por un lado, y por otro lado, qué está pasando con los partidarios de Evo, porque tienes en la calle, esto es algo que no siempre se recogió en los medios, en la calle tenías a contrincantes y a partidarios. Sí. No era como Chile. En Chile todo el mundo salió a la calle en contra. No era como Venezuela, donde el régimen manda a sus golpeadores para amedrentar. No, esto era genuino, pues. Esto era auténtico y genuino. Entonces, hay una polarización enorme, por una parte. Por otra parte, hay aparentes órdenes de aprehensión en contra de personajes muy ligados a Evo, por razones que no están del todo claras. Evo está, pues, no sabemos si escondido, pero no sabemos dónde se encuentra en este momento. Entonces, esto se puede descomponer muy rápido. Nos Además, decía el embajador que sigue en Cochabamba, ¿no? bueno, pero además renunciaron simultáneamente el vicepresidente y el presidente del Senado, que son los que constitucionalmente deberían asumir la presidencia en ausencia del presidente. Entonces, no hay quien. ¿Qué lecciones deja el caso Bolivia? Yo creo que hay varias. La primera es, por supuesto, que hay que respetar los procesos democráticos y constitucionales. La segunda es que ante una erupción de ese tipo de la calle, tanto el gobierno como la oposición deben ser muy sensatos. ¿Por qué? Porque luego no la puedes controlar. O sea, llega un momento en que se te sale de los cauces y ya no hay manera de volver a guardar al genio dentro de la botella. Y finalmente, y en esto sí no puedo ser más enfático, la ruta militar no es la ruta nunca. Con todo respeto a las Fuerzas Armadas, no tienen nada que hacer sugiriéndole a un presidente que se retire. Muy bien, Gabriel Guerra, muchísimas Gracias, Gabriel. gracias. Muchas gracias. Muy buenos A los dos. días.